Imaginen por un momento que el poder no se mide por los gritos, sino por los silencios. Que en un mundo donde todos hablan, la verdadera fuerza reside en quien no dice absolutamente nada. Esta es la historia de cómo Isabel Preisler convirtió el silencio en su arma más letal y dejó a dos pesos pesados del periodismo español hablando solos en el vacío. ¿Te fascina el mundo de la alta sociedad y sus intrigas? Suscríbete para no perderte ningún análisis de los juegos de poder más sofisticados de nuestro tiempo. En el reino dorado de la crónica social española, donde los titulares se escriben con letras de oro y los secretos viajan más rápido que los mensajes de WhatsApp de un grupo familiar, se ha librado recientemente una batalla sin precedentes. No ha habido sangre, ni gritos, ni portazos dramáticos. Ha sido algo mucho más sutil y, por ello mismo, infinitamente más devastador. Una guerra de silencios contra palabras, de elegancia contra vehemencia, de porcelana contra martillo. La protagonista de esta singular contienda es Isabel Preisler, esa figura que durante décadas ha navegado por las aguas de la alta sociedad con la destreza de un capitán experto y la discreción de un diplomático suizo. La mujer que ha convertido el arte de posar en una ciencia exacta y que ha hecho del silencio estratégico una disciplina olímpica. Frente a ella, dos francotiradores del periodismo español, Pilar Eyre, con su pluma afilada como bisturí, y Federico Jiménez Los Santos, con su verbo incisivo como cuchillo de cocina profesional. Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que comprender primero qué representa Isabel Preisler en el ecosistema mediático español. No es simplemente una socialité más, ni una celebrity al uso. Es, por decirlo de alguna manera, la directora de orquesta de su propia sinfonía, una mujer que ha construido su leyenda con la paciencia de quien talla mármol y la precisión de quien restaura obras de arte. Durante décadas, su vida ha sido una composición cuidadosamente orquestada donde cada aparición pública tiene el peso de un comunicado oficial y cada silencio la densidad de un tratado diplomático. Esta arquitectura de perfección, sin embargo, comenzó a tambalearse cuando dos voces autorizadas del panorama periodístico decidieron que ya era hora de mirar detrás del terciopelo. Pilar Eyre, esa cronista de la sociedad que conoce todos los rincones oscuros de los palacios de cristal, fue la primera en disparar. Con la elegancia que la caracteriza pero con la precisión de un cirujano, comenzó a cuestionar el mito Preisler. La Preisler no es tan reina como nos han hecho creer. Dejó caer en una de sus columnas, como quien deja caer una copa de cristal en un suelo de mármol. El ruido fue ensordecedor. Eyre, que lleva décadas desentrañando los misterios de la alta sociedad, decidió aplicar su bisturí periodístico a la figura de Isabel. No con saña, sino con esa curiosidad profesional que caracteriza a los grandes cronistas. Comenzó a escarbar en los cimientos de la leyenda, a cuestionar la narrativa oficial, a preguntarse en voz alta si detrás de tanto glamour no habría algo más mundano, más humano, más normal. El primer matrimonio de Isabel, sus relaciones con la aristocracia, la construcción meticulosa de su imagen pública, todo pasó por el tamiz de la mirada experta de Eyre. Y lo hizo con ese estilo suyo que parece una caricia pero corta como una navaja, insinuando sin acusar directamente, sugiriendo sin afirmar categóricamente, pero dejando en el aire suficientes dudas como para que el lector comenzara a preguntarse si todo lo que sabía sobre Isabel Preisler era realmente cierto. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de debates, los programas de televisión dedicaron minutos preciosos a analizar cada palabra de Eyre, y por primera vez en mucho tiempo, el nombre de Isabel Preisler estuvo en boca de todos, pero no precisamente por los motivos habituales. Ya no se hablaba de su último posado o de su aparición en tal o cual evento. Se hablaba de ella como de un fenómeno que, quizás, merecía ser revisado. Pero si el ataque de Pilar Eyre había sido un golpe de bisturí, lo que vino después fue un mazazo. Federico Jiménez Los Santos, ese azote de políticos y celebridades que no necesita café por las mañanas porque ya se levanta con el hígado caliente, decidió dedicarle varios minutos de su programa matinal a la figura de Isabel Preisler. Y lo hizo con esa contundencia que caracteriza a quienes han hecho de la provocación un arte. Una señora que vive de ser señora desde hace 50 años, soltó Los Santos con esa sorna que lo caracteriza, mientras su audiencia contenía la respiración. La frase quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles, y a partir de ahí, todo fue cuesta abajo para lo que algunos comenzaron a llamar el Imperio Preisler. Los Santos cuestionó su figura pública, su influencia mediática, su supuesto refinamiento, y llegó incluso a sugerir que el modelo Preisler era ya cosa del pasado, un anacronismo en un mundo que había cambiado demasiado rápido para que ella pudiera seguir el ritmo.
Lo que convertía este doble ataque en algo particularmente demoledor era la credibilidad de sus autores. Ni Eire ni Los Santos son recién llegados al mundo del periodismo. Ambos tienen décadas de experiencia, ambos conocen los entresijos del poder mediático, y ambos han construido su reputación sobre la base de decir lo que otros no se atreven a decir. Cuando dos figuras de esta talla se alinean cósmicamente contra un mismo objetivo, el resultado suele ser devastador. ¿Y cómo reaccionó Isabel Preisler ante este fuego cruzado? ¿Convocó una rueda de prensa? ¿Escribió una carta abierta? ¿Se defendió en alguna entrevista televisiva? No. Hizo algo infinitamente más poderoso y, por ello mismo, infinitamente más desconcertante. No hizo absolutamente nada. Bueno, técnicamente sí hizo algo. Apareció en la portada de Hola de la semana siguiente, radiante, vestida de blanco como un ángel que ni se entera de que ha sido vapuleada por dos de los periodistas más incisivos del país. «Estoy feliz», decía el titular, mientras ella posaba en su jardín con esa sonrisa que ha perfeccionado durante décadas y esa mirada que parece dirigirse hacia un horizonte donde las críticas simplemente no existen. Esta respuesta, o más bien esta falta de respuesta, fue lo que convirtió una simple polémica mediática en algo mucho más fascinante, una lección magistral de estrategia comunicativa. Porque lo que Isabel Preisler hizo, consciente o inconscientemente, fue aplicar una de las reglas más sofisticadas del arte de la guerra. Cuando tu enemigo está cometiendo un error, no lo interrumpas. Al negarse a entrar en el barro de la polémica, al mantener esa serenidad imperturbable que la caracteriza, Isabel no solo se mantuvo por encima del conflicto, sino que además hizo que sus atacantes parecieran exactamente eso, atacantes. Mientras Eire y Los Santos gastaban munición periodística, ella permanecía inmóvil como una estatua griega, hermosa e impasible, dejando que el ruido se desvaneciera por sí solo. Este silencio, sin embargo, no era el silencio de quien no tiene nada que decir. Era el silencio de quien ha elegido no decirlo. Un silencio estratégico, calculado, que comunicaba más que cualquier defensa verbal. Porque en el fondo, ¿qué podía decir Isabel que no fuera a rebajarse al nivel de la polémica? Su vida, sus logros, su trayectoria, todo eso hablaba por sí mismo. Las palabras, en este caso, habrían sido redundantes. Además, Isabel Preisler conoce mejor que nadie las reglas del juego mediático. Sabe que en el mundo de la comunicación, a veces la mejor jugada es no jugar. Sabe que responder a una crítica es, de alguna manera, validarla. Sabe que cuando alguien de su estatus se defiende públicamente, automáticamente se coloca en una posición de debilidad, porque da la impresión de que la crítica le ha afectado lo suficiente como para sentir la necesidad de responder. En cambio, al mantenerse en silencio, al continuar con su vida como si nada hubiera pasado, Isabel enviaba un mensaje mucho más poderoso. Que las opiniones de sus críticos simplemente no tenían el peso suficiente como para alterar su rutina. Era una demostración de poder en estado puro, el tipo de poder que no necesita ser ejercido para ser sentido. Este enfoque, además, tenía la ventaja adicional de hacer que sus atacantes parecieran desproporcionados. Mientras ellos gastaban tiempo y energía en criticarla, ella seguía con su vida, imperturbable. La imagen que se creaba era la de dos periodistas obsesionados con una figura que ni siquiera se dignaba a reconocer su existencia. Y eso, en términos de percepción pública, es devastador para quien ataca. La estrategia del silencio de Isabel también funcionaba porque encajaba perfectamente con su personaje público. Durante décadas, ella había construido su imagen sobre la base de la discreción, la elegancia y cierta distancia aristocrática. Responder a las críticas de manera directa habría sido inconsistente con esa imagen. Habría roto el hechizo, habría humanizado demasiado a alguien cuyo atractivo reside precisamente en su aparente inhumanidad, en esa perfección marmórea que la separa del resto de los mortales. Pero quizás lo más inteligente de la respuesta de Isabel fue entender que, en el fondo, las críticas de Eire y Los Santos no eran realmente sobre ella. Eran sobre lo que ella representa. Un modelo de feminidad, de éxito social, de construcción de imagen que resulta cada vez más anacrónico en un mundo que premia la autenticidad por encima de la perfección. Al no defenderse, Isabel evitaba convertirse en el símbolo de algo que quizás ya no quería representar. Además, hay que tener en cuenta el público al que se dirigían estas críticas. Los lectores de Pilar Eire y los oyentes de Los Santos no son necesariamente el público natural de Isabel Preisler. Son personas que quizás ya tenían cierta predisposición a ser críticas con su figura. Responder a estas críticas habría sido predicar a unos conversos que ya estaban perdidos.
En cambio, mantenerse en silencio le permitía conservar a su público natural, ese que la admira precisamente por su capacidad de mantenerse por encima de las polémicas. La reacción del público ante esta guerra silenciosa fue, como era de esperar, dividida. Hubo quienes aplaudieron la elegancia de Isabel, su capacidad de mantener la compostura ante los ataques. Para ellos, su silencio era una demostración de clase, de superioridad moral, de verdadera aristocracia del espíritu. Estos admiradores vieron en su actitud una lección de dignidad, una prueba de que todavía existen personas capaces de mantener cierta compostura en un mundo cada vez más vulgar. Por otro lado, hubo quienes interpretaron su silencio como una confirmación de las críticas. Para ellos, la falta de respuesta de Isabel era una admisión tácita de culpabilidad, una prueba de que efectivamente no tenía nada sustancial que decir en su defensa. Desde esta perspectiva, su silencio no era elegante, sino cobarde. No era estratégico, sino defensivo. Pero quizás lo más interesante de toda esta polémica fue cómo puso de manifiesto los diferentes modelos de comunicación que coexisten en nuestro tiempo. Por un lado, el modelo tradicional representado por Isabel, elegante, discreto, basado en la contención y el control de la imagen. Por otro lado, el modelo más contemporáneo representado por sus críticos, directo, sin filtros, basado en la transparencia y la autenticidad. Esta tensión entre modelos comunicativos refleja, en el fondo, una tensión más amplia sobre qué tipo de figuras públicas queremos y necesitamos en nuestro tiempo. ¿Preferimos la perfección inalcanzable de Isabel Preisler, con todo lo que eso implica de construcción artificial? ¿O preferimos la honestidad brutal de sus críticos, aunque eso suponga renunciar a cierta belleza, a cierta elegancia, a cierto misterio? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, probablemente esté en algún punto intermedio. Pero lo que es innegable es que la figura de Isabel Preisler, con sus virtudes y sus defectos, con su perfección construida y su distancia calculada, sigue teniendo un magnetismo particular. Sigue siendo capaz de generar debates, de despertar pasiones, de dividir opiniones. Y eso, en un mundo saturado de información y de figuras públicas, no es poco. Al final, esta guerra silenciosa entre Isabel Preisler y sus críticos nos ha dejado una lección valiosa sobre el poder de la comunicación. Nos ha mostrado que, a veces, no decir nada puede ser más poderoso que decir mucho. Que el silencio, cuando es estratégico, puede ser ensordecedor. Y que en un mundo donde todos hablan, quien sabe callar tiene una ventaja considerable. Isabel Preisler ha demostrado que, después de décadas en el ojo público, sigue siendo una maestra en el arte de la imagen. Ha convertido una crisis potencial en una demostración de poder, una debilidad aparente en una fortaleza real. Ha recordado a todos que, en el juego de la comunicación, no siempre gana quien más fuerte grita, sino quien mejor sabe cuándo callar. Y mientras sus críticos siguen buscando nuevos ángulos de ataque, nuevas grietas en su armadura de porcelana, Isabel continúa imperturbable, posando para las cámaras con esa sonrisa enigmática que ha perfeccionado durante décadas. Porque al final, como bien sabe cualquier estratega experimentado, la mejor defensa a veces es simplemente no estar ahí cuando llegan los ataques. Si este análisis de las estrategias de comunicación más sofisticadas te ha parecido fascinante, no olvides suscribirte para seguir desentrañando los secretos del poder mediático y social. Porque en un mundo donde la imagen lo es todo, entender sus mecanismos es fundamental.